¿Quién fue Lilith? ¿Será verdad que Adán tuvo otra mujer antes de Eva? ¿De dónde surgió esta mujer? ¿Y por qué algunas personas creen que la iglesia ocultó la historia de Lilith por machismo? Primero vamos a entender por qué ese nombre Lilith se hizo conocido en los siglos XX y XXI. A principios del siglo XXI ocurrió la primera ola del movimiento feminista. Las mujeres luchaban por más igualdad. Deseaban el derecho de participar en la vida pública, derecho al voto, al estudio y mejores condiciones laborales. La segunda ola del feminismo ocurrió entre los años 60 y 90, con un enorme enfoque mayor en la libertad sexual, cuando comenzaron los cuestionamientos sobre el cristianismo y la Biblia. Según el movimiento feminista de la época, las mujeres eran tratadas como seres inferiores a los hombres por una interpretación del libro de Génesis, en el cual la mujer fue ser creada a través del hombre, teniendo como obligación solo tener hijos y servir a su marido. Entonces surgió la historia de una mujer que fue censurada en la Biblia y que sacudiría las estructuras del cristianismo, y que el patriarcado opresor eliminó esta historia de la Biblia para borrar el feminismo sagrado. Algunos símbolos del feminismo sagrado son María Magdalena, que según las feministas tuvo su historia cambiada, Asherén, que supuestamente era la esposa de Yahvé, una tradición que viene desde la época de la apostasía del pueblo de Israel en el pasado, y por último Lilith, que supuestamente estaba en la creación del mundo en el libro de Génesis. Existen varias versiones sobre la creación de Lilith, una de la epopeya del Gilgamesh y otra del Talmud. En el Talmud la historia es la siguiente. Al principio, cuando el mundo aún estaba siendo rodeado a partir del caos, Dios creó a Adán, el primer hombre, del polvo de la tierra. Con el paso del tiempo, Dios vio que Adán estaba triste por estar solo, ya que todos los animales tenían una pareja. Deseando que Adán no estuviera solo, Dios entonces creó una compañera para él, también de la tierra, de la misma manera que creó a Adán. Y esta mujer fue llamada Lilith. A diferencia de Eva, que vendría después, Lilith fue criada igual a Adán, con la misma esencia y substancia. Ella poseía una fuerte voluntad propia y una mente independiente. En el jardín de Edén, Adán y Lilith debían vivir juntos y ayudarse mutuamente, pero pronto surgieron desavenencias entre ellos. La discordia comenzó sobre quién debía tener la posición dominante en sus interacciones diarias, especialmente en la relación de la intimidad. Es decir, en la relación sexual, ella tendría que estar siempre por debajo de Adán. Lilith no aceptó ser subordinada, argumentando que siendo hecha de la misma tierra que Adán, ella era su igual. Incapaz de resolver sus diferencias y determinada a no ceder, Lilith pronunció el nombre inefable de Dios, y utilizando el poder de ese sagrado nombre, voló fuera del Edén. Ella encontró refugio en las orillas del Mar Rojo, un lugar poblado por demonios y otras criaturas caídas. Dios, viendo que Adán estaba nuevamente solo y triste, envió a 3 ángeles para buscar a Lilith y persuadirla de regresar. Los ángeles llamados Senoi, Sansenoi y Sameglagov encontraron a Lilith en su nueva morada entre los demonios. Ellos la advirtieron que si no regresaba sería castigada por Dios. Sin embargo, Lilith se negó a regresar con ellos, afirmando que había sido criada para causar mal a los recién nacidos. Como compromiso, Lilith hizo un acuerdo con los ángeles. Ella no atacaría o mataría a ningún infante que estuviera protegido por los amuletos con los nombres de los 3 ángeles. A cambio, los ángeles la concedieron el permiso para vivir libre. Desde entonces, Lilith es conocida como la madre de los Limis, demonios nocturnos, y ha sido asociada a leyendas sobre espíritus que amenazan a mujeres y niños durante la noche. Después de eso, Dios crió a Eva, pero esta vez no de la tierra como Adán, sino de la costilla, para que así pudiera ser dominada por él sin muchos cuestionamientos. Entonces, según las feministas, esta historia había sido retirada de la Biblia por antiguos religiosos para impedir que las mujeres se rebelaran contra los hombres y dejaran de ser suprimidas. Defensores de la historia de Lilith como la primera mujer de Adán dicen que existen 2 relatos de la creación en el libro de Génesis. El primer relato iría del Génesis capítulo 1 hasta el capítulo 2, versículo 3, y el segundo relato iría de Génesis 2, versículo 4 al 24.
Según esos defensores, cada capítulo fue escrito por una persona diferente. En Génesis 1:27 dice el siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, hombre y mujer los crió. Es decir, los dos, hombre y mujer, fueron creados juntos al mismo tiempo. Ya en el capítulo 2, versículo 21 y 22 dice el siguiente: entonces el Señor Dios hizo caer un sueño pesado sobre Adán, y éste se durmió, y tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre formó una mujer, y la trajo a Adán. Con estos relatos, los defensores de Lilith dicen que el primer capítulo es sobre ella, y el segundo capítulo sobre Eva. Entre los dos capítulos supuestamente hubo la revuelta de Lilith, que no quería ser dominada por Adán y huyó. Pero lo que olvidan los críticos es que nunca hubo dos relatos del Génesis. Para eso es necesario estudiar un poco la historia. En el Oriente Medio antiguo, principalmente en Egipto, las literaturas desde la época de la 18ª dinastía y algunos anteriores tenían dos relatos de la misma historia. A diferencia de hoy en día, aquella época, en la cultura egipcia, dos relatos de la misma historia contados de manera diferente era una forma de dar énfasis y facilitar la memorización de las personas. La Biblia fue escrita por Moisés, que fue criado y educado para ser un príncipe egipcio. Por eso, él usó la metodología para escribir el libro de Génesis. Por eso nunca debemos analizar literaturas antiguas o incluso la Biblia con una visión de hoy, sino como escritor de aquella época pensaba. Pero usted debe estar preguntándose, ¿de dónde surgió Lilith? La verdad es que la Biblia Sagrada nunca mencionó a una persona llamada Lilith. La única vez que la palabra Lilith fue mencionada en la Biblia es en Isaías capítulo 34, versículo 14. Isaías hace una profecía sobre la caída de Edom, ciudad de los descendientes de Esaú. Isaías habla de una manera poética sobre lo que sucedería con esa ciudad. El texto dice: las fieras del desierto se encontrarán con las fieras de la isla. Algunas tradiciones dicen llenos. Es decir, Isaías quería decir que no habrá ninguna persona allí, solo animales, porque el lugar será abandonado. Y el sátiro clamando a su compañero, es decir, algún animal mitológico, clamarán unos a otros. Y los animales nocturnos allí posarán y encontrarán lugar de reposo para sí. En el original hebreo, en vez de animales nocturnos, está la expresión Lilith. Los traductores tuvieron dificultad para traducir esta palabra. Algunos dicen que Lilith viene de la palabra Lai, que en hebreo significa noche. La historia de Lilith como una persona viene a 500 años después de Cristo, que surge en algunos textos talmúdicos con una tradición hablando de un demonio llamado Lilith. Muchas de esas tradiciones son del Talmud babilónico. Probablemente algunos judíos de la época de Babilonia copiaron esos textos. En la epopeya de Gilgamesh existía un ser demoníaco femenino que se llamaba Lilith. Esos demonios es mencionado brevemente en el poema como un habitante del desierto, asociada a criaturas selváticas, y aparece en la historia en un contexto de peligro y amenaza. Ya esa historia de Lilith como primera mujer de Adán aparece en el año 1000 después de Cristo, en un documento mitológico judío de la época medieval. Así, de acuerdo con la Biblia Sagrada, Eva fue la única mujer de Adán, creada para ser su compañera. Lilith es solo un mito tardío, que es una unión de varias mitologías. Por eso siempre debemos estudiar y aprender sobre la Biblia, desmentir algunos mitos que quieren desacreditar la Biblia Sagrada. ¿Te gustó el video? Deja tu like, suscríbete al canal. Estoy intentando hacer videos de forma cronológica sobre la Biblia. Por eso el próximo video será sobre la gran caída de Adán y Eva. Vamos a intentar entrar a la mente de Eva e entender qué hay detrás de esa historia.